¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y este es otro especial de la señal Ciencia y Misterios. Un especial muy especial, vamos a ser repetitivos porque vamos a presentar justamente este libro, Los ovnis de la Antártida, de Rubén Morales, que acaba de ser editado. Lo tuvimos a Rubén Morales aquí mismo en el búnker de la señal Ciencia y Misterios, y esto es lo que pasó en la explicación, en la presentación de este libro, que te lo recomiendo. Es importantísimo para conocer partes desconocidas de la historia de Argentina, de la Antártida y de otros países que también han detectado objetos voladores no identificados y se han encontrado con el misterio allí en las tierras donde la vida y la muerte depende de un hilo. La Antártida, los ovnis, Rubén Morales, ahora en el canal de la señal Ciencia y Misterios. La señal Ciencia y Misterios. Estamos con Rubén Morales en la señal Ciencia y Misterios, en el canal de YouTube y también, por supuesto, para el programa de radio, en la presentación de su nuevo libro, Los ovnis de la Antártida, historias extraordinarias del continente blanco. Tuvimos la suerte de tenerlo, Rubén, el año pasado, hablando justamente de los misterios de la Antártida, en uno de los programas de la señal Ciencia y Misterios, y ahora lo tenemos aquí, en el búnker de la señal Ciencia y Misterios, para presentar el libro. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Un gran gusto, Fernando, estar con vos en este momento, y bueno, estamos muy contentos de este emprendimiento que hemos lanzado. Rubén, un libro fundamental para comprender los misterios de la Antártida, ¿no? Sí, creo que, digamos, es mi primer libro, es la primera cosa que escribo en forma de libro, y si fuera la última no me sentiría decepcionado, porque esto lleva un trabajo de investigación de más de 10 años, un trabajo de investigación muy fuerte, de recopilación, pero no es un libro que tiene la impronta de muchos libros ufológicos que están basados en información periodística o repetición de otras cosas que se publicaron antes. Acá hay muchos testimonios directos, muchos antárticos, invernantes antárticos, que me han dado su testimonio, en algunos casos a favor, en otros casos en contra, sobre fenómenos que fueron observados y que fueron denunciados en diversas bases antárticas, tanto argentinas como de otros países. Ajá, tanto argentinas como de otros países, eso es como mínimo importante. Por supuesto, y también, por ejemplo, hay las observaciones que se realizaron en el año 1965 que involucraron al destacamento naval Decepción en la isla Decepción, sí, Argentina. La base B británica que está en la misma isla Decepción, y la base Presidente Aguirre Cerdá, que también se encontraba en la base Decepción, más la base Orcadas de Argentina. Pude en esos casos establecer contacto con invernantes de todas esas dotaciones, tanto británicos como chilenos, como argentinos, y en base a eso tratar de reconstruir un poco lo que fue esa vivencia, lo que fue esa situación, y hasta fue posible, obviamente han pasado más de 50 años, pero fue posible en cierto modo, a través de todos los testimonios, recuperar algunos diálogos, algunas situaciones, revivir esos momentos y tratar de presentarlos en estas páginas, ¿no? Rubén, bueno, entonces es un libro que, por lo que veo, no solamente es interesante para quien está interesado en el tema, para quien investiga las cuestiones de misterios, sino también para el público en general, porque esto forma parte de la historia de la Antártida, o sea, es una parte desconocida. De hecho, es muy interesante porque es una parte desconocida de la historia de la Antártida, tanto argentina como de otros países. Eventos extraños, eventos inexplicables y a veces también eventos que son un poco explicables, ¿no? Sí, sí. Por eso yo creo que Los ovnis de la Antártida es como dos títulos. Es un libro ufológico y es un libro antártico. Hay anécdotas que son de mucho interés para las dotaciones antárticas y probablemente hay datos que son hasta desconocidos para gente que se dedica a la investigación de las historias antárticas
argentinas o de otros países. Por ejemplo, haber logrado recuperar la totalidad de los nombres de quienes integraban las diferentes dotaciones, el papel que tuvo cada personaje, cada integrante de las dotaciones en esas observaciones, los relatos. Creo que es un conjunto de historias, yo lo veo así, como un conjunto de historias que de alguna manera nos conectan con lo extraño que tiene el continente blanco de por sí, ese lugar que es tan misterioso porque muy poca gente puede llegar, un continente entero donde no hay población permanente, un continente que nunca tiene una misma superficie, sino que en verano tiene 14 millones de kilómetros y en invierno sube a más de 30 millones de kilómetros. Un continente donde las observaciones que se pueden realizar son muy diferentes porque, por ejemplo, no puede pasar un automóvil que te distraiga con una luz, con un reflejo, y tenemos ahí resumido el caso de Tito Ursi y Oscar Atienza, por ejemplo, en el año 1961, que es un caso que era totalmente desconocido hasta la edición de este libro, y ellos nos cuentan que vieron en el destacamento Orcadas en 1961 como si fuera un faro de automóvil que se movía en la lejanía sobre el mar congelado. Y qué cosa tan absurda ver un faro de automóvil en la Antártida. Entonces, esas historias, digamos que aparte tiene otro condimento esa historia, que de pronto esa luz que se va moviendo como cabeceando, pasa detrás de una isla, la isla Ailsa Craig, que está en el medio de una bahía, y toda la dotación estaba mirándolo tranquilamente, viendo qué era lo que hacía, y pasa detrás de la isla y nunca más vuelve a aparecer por el otro lado. Esas historias son sorprendentes y hay un conjunto de historias que por ahí no tienen ¿cómo te diría? No tienen el molde del plato volador, no tienen el molde de la ufología clásica, o por lo menos el molde de la ufología comercial que circula en muchos medios. No responden tal vez esos casos a ese estereotipo, pero son observaciones tan puntuales, detalladas, en un ambiente muy específico, que es muy difícil, en algunos casos, llegar a darles una explicación convencional. En otros casos, sí es posible darles explicaciones convencionales. Y esto también nos retrotrae a una cuestión que se da en toda esta investigación que nosotros realizamos, que si nos ponemos en hilar fino, en definitiva, son todas percepciones humanas. Y si queremos explicar todo por vía de la psicología, bueno, es válido también. Pero también sucede que se da ese límite, ese margen entre lo explicable y lo inexplicable, ese margen entre la realidad y la irrealidad. Todas estas historias nos conectan con eso, con la sensación, yo diría, de que hay algo más, hay algo que está más allá de lo que nosotros percibimos y que no es necesariamente lo que nos han dicho los medios y nos han dicho y nos han remarcado y recalcado los libros ufológicos o la prensa ufológica. Creo que hay algo que es muy diferente que se percibe. Y en este camino quiero recordar también con mucha emoción y evocación el trabajo que ha realizado el capitán Daniel Alberto Pericé, capitán de fragata de Infantería de Marina, que fue quien fue testigo presencial de las observaciones de 1965 en Isla Decepción, fue el primer investigador de esos casos y el principal difusor por muchísimos años, sobre todo luego de su retiro que le permitió más libertad para expresarse. Y cuando Pericé, en los últimos años de su vida, que yo era muy afecto a irlo a visitar y charlábamos mucho,
Él había sufrido una hemiplegia y podíamos conversar sobre muchos temas y le gustaba que lo fueran a visitar y a charlar. Hablamos mucho del tema de la Antártida y él me contó algunas cosas. Y no solo me contó algunas cosas, sino que me puso en contacto con otros miembros de la misma dotación. Y por primera vez pude recopilar en este libro los testimonios de otros integrantes de la misma dotación y de otras dotaciones que también participaron de las observaciones del año 65, que nos da un panorama mucho más amplio, mucho más extendido. Por ejemplo, el caso del meteorólogo Jorge Hugo Stanich, que fue testigo de 3 observaciones, 2 individuales y una grupal en Isla Decepción, o el caso del radiotelegrafista Abel Aguirre, que fue testigo de una observación en la que participó casi toda la dotación de Orcadas. Y ellos, tanto Pericé como Stanich, como Abel Aguirre, ya no están más en este mundo, ya no están más acá. Yo no los puedo volver a entrevistar, no les puedo volver a decir qué es lo que opinan. Vean, tengo esto para darles, porque se me fueron, lamentablemente se fueron a esa patria celestial donde todos vamos a ir algún día, y sus testimonios quedaron reflejados en este libro, y quiero dedicárselo como un homenaje a aquellos que me dieron su testimonio y ya no están con nosotros. 10 años de investigación resumidos en este libro, ¿no? De trabajo. Sí. Yo creo que hay 10, no quiero ponerme fino en cuanto a la cantidad de años, que obviamente, digamos, yo no me dedico a la ufología como una actividad comercial, yo vivo de mi trabajo, pero digamos que yo soy publicitario y docente, y en momentos libres puedo dedicarme a este tipo de cosas, pero ha habido una gran cantidad de tiempo dedicada a esto, sobre todo porque fue muy difícil llegar a localizar determinadas informaciones. Rubén, entonces, en resumen, casi una década de trabajo, información exclusiva en el libro, información desconocida, testimonios que no se habían recogido hasta el momento, y toda una construcción relacionada, como vos decís, a los ovnis, pero también a otros eventos que son muy interesantes de la historia de la Antártida y que eran totalmente desconocidos hasta ahora. ¿Dónde puede conseguir el lector, el interesado y aquel que no sepa nada, pero que también quiera conocer acerca de la Antártida, de los ovnis de la Antártida y de la historia desconocida, ¿no?, de la Antártida? ¿Dónde puede conseguir el libro? Bueno, esto es muy nuevo para mí, estamos tratando de armar algún circuito de distribución. Por ahora la posibilidad que tenemos es venta directa en Buenos Aires y alrededores, así que los que quieran comunicarse conmigo a través de rio54ovni@gmail.com, 54 con número, se pueden comunicar, y si no, bueno, a través de Facebook. Tengo un perfil como Rubén Morales en Facebook, así que me pueden localizar, soy bastante reconocible, y tratamos de ver la posibilidad de que por lo menos la gente que está en Capital, en Federal, en zona de la ciudad de Buenos Aires, pueda llegar a acceder a tener el libro. Entre tanto, estamos tratando de armar alguna forma de que llegue a otros lugares del país y del exterior, que de hecho me lo están solicitando, y lo haremos en la medida de lo posible. El libro, es importante decirlo, lo he realizado como una edición personal, una edición de autor, porque he hecho las consultas con determinadas editoriales y me decían que hacer 354 páginas era mucho, que había que sacarle material, que había que sacarle análisis técnicos, que había que, digamos, depurarlo. Y yo
me di cuenta que si llegaba a hacer eso que me pedían, iba a terminar haciendo un libro comercial vulgar sobre ufología, de los que se pueden conseguir muchos en cualquier oferta. Entonces dije, no, quiero hacer lo que yo quiera y quiero que lo reciban también aquellos que realmente estén interesados en leerlo. Quienes quieren tener una lectura pasatista para el verano en la playa, tal vez no se los aconsejo. Por ahí hay alguna cosa que les puede interesar, pero aquellos que quieran establecer historias, digamos, reconocer historias reales, historias que han sido chequeadas, fuentes que han sido verificadas, información que viene de documentos desclasificados, información que viene de revistas antárticas especializadas que no se conocen, puede encontrarlas en este libro. Bueno, Rubén, muchas gracias por este rato, por este tiempo, que sabemos que estás a las corridas como siempre, y te prometo que nos vemos en el próximo Café Río 54. Bienvenido, Fernando, cuando quieras venir. Todos los que quieran venir, aprovecho para decirlo, son reuniones gratuitas, no solamente se paga la consumición, que es también un dato interesante dentro de lo que es la ufología, donde todo se cobra. En el Café Ufológico Río 54, el Café de la Subasta, Río de Janeiro número 54, todos los primeros jueves de cada mes, 18:30 horas, nos encontramos con la coordinación de Mario Lupo y mía. Desde hace 6 años estamos haciendo esto y es un encuentro para compartir los que nos interesamos en estos temas, las experiencias, las vivencias, hacer catarsis y poder encontrarnos y poder compartir esos temas que no nos da ni la televisión, no nos da los medios, no nos da toda la manipulación mediática a la que estamos sometidos permanentemente. Así que quienes quieran venir al Café de la Subasta, bienvenidos. Bueno, Rubén, entonces, Río 54, el café todos los jueves, el primer jueves de cada mes, no, todos los jueves no, el primer jueves de cada mes, perdón. Pasa que yo estoy con el todos los jueves por el tema del programa de radio de Infinito Interior, que te invito a que lo escuches, y también voy a hacer extensiva la invitación para que esta charla la tengamos en la nueva temporada de La Señal Ciencia y Misterios, que se viene dentro de muy poquito. No puedo dar detalles, pero ya te estoy invitando para que te vengas una de estas noches, uno de estos sábados a la noche, y charlemos acerca de los ovnis en la Antártida, de tu nuevo libro y de todo lo que hay ahí adentro, que sé que son historias fascinantes. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a las órdenes. La idea es poder difundir estas cosas, que se conozcan también las cosas que hacen nuestros antárticos, ¿no? Las cosas, no solamente, pues si no nos quedamos en el platito volador, que se conozcan las actividades que hacen nuestros invernantes antárticos en defensa de la soberanía. Eso es algo muy importante, gente que sin necesidad de armas están defendiendo la soberanía argentina en el más extremo sur. En el más extremo sur, que además es vida o muerte muchas veces, ¿no? Es vida o muerte, y hay, por supuesto, siempre hay algún caso al respecto. Hemos tenido recientemente, lamentablemente. Bueno, es fuerte, ¿no? Digo, o sea, toda esta información es fuerte justamente también por el contexto. Así que doblemente agradecido de que hayas hecho este trabajo, de que este libro esté disponible, poder tenerlo ahora y poder empezar a degustarlo este fin de semana tranquilo y empezar a recibir esta información que me parece, se me antoja y estoy seguro es fundamental para que todos conozcamos también, además de los ovnis, la Antártida y lo desconocido, un pedacito más de historia argentina que desconocíamos. Gracias, Rubén. Gracias a vos por esa entrevista. La Señal, Ciencia y Misterios.